Buenas tardes, bienvenidos. En primer lugar, me gustaría agradeceros el que os hayáis acercado, en nombre mío, en nombre de Pedro y en nombre de Antonio, que os hayáis acercado hasta aquí para compartir este momento con nosotros. También quería agradecer a la FNAC su acogida y que nos haya permitido celebrar este acto hoy aquí. Yo soy Yomar Sánchez, de la editorial Cool Books y responsable de la edición de Destinos de Mujer y otros relatos que vamos a presentar hoy. Como imaginaréis, publicar un libro en los tiempos que corren es casi un acto de valentía, pero sobre todo es un acto de amor. Por ello, si me lo permitís, antes de dar paso a Antonio, que nos va a hablar maravillas de Pedro, me gustaría leeros una pequeña historia que, como todas las buenas historias, nace del corazón, de la ilusión y sobre todo del amor. Y que, como casi todas las historias de amor, comienza con un encuentro. Ella, por aquellos días, andaba en busca del amor. Había decidido empezar a vivir de otra manera, volverse un poco más loca de lo normal y cambiar de rumbo. Se había dado cuenta, además, de que el mundo en torno a ella también estaba cambiando. Empezó a mirar todo con otros ojos, los ojos de la ilusión, pero eso la llevó a convertirse a ojos de los demás en una ilusa. Se convirtió en la más ilusa del mundo, porque pensaba cosas tan raras como que las imágenes, las palabras, las historias y los sentimientos no caducan, porque había que mantenerlos encerrados sin ningún motivo. Ese era el amor que ella buscaba. El amor por las palabras, por las historias, por los libros. Pensaba que en cada casa podía haber un escritor, un nuevo amor, y que como siempre hay un roto para un descosido, siempre habría un lector para una obra. Esa editorial tan ilusa sabía que había nuevas formas de escribir y de leer, y se le ocurrió la tontería de que los autores debían ser siempre los beneficiarios de su obra. Ella quería que el mimo, el talento y la dedicación que cada escritor pone en crear fuera correspondido como verdaderamente se merece. El amor de un escritor nunca puede ser tratado como mercancía, pensaba. Y quería que ellos, los autores, confiaran en su talento tanto como ella estaba dispuesta a hacerlo. Pero hemos dicho que esta es la historia de un encuentro, y sobre todo es la historia de un hombre, también iluso, como no podía ser de otra forma. Un hombre nacido en Sevilla, al que su pasión por la historia, la cultura y las pequeñas anécdotas que encierran grandes aventuras escondidas le había llevado a ejercer de guía de visitas culturales, a colaborar en revistas y a publicar un primer libro de viajes. Pero sobre todo, su amor por las letras le había llevado a escribir artículos, aforismos, cuentos, relatos cortos y mínimos, algunos incluso premiados en certámenes de literatura. Y casi a escondidas reunía palabras con la esperanza de encontrarse algún día con ella. Así, una mañana fría de invierno, iluso e ilusa, él y ella, ambos llenos de ilusión, se encontraron. Él llegó con un manuscrito bajo el brazo. Ella comenzó a leer. Antes de la tercera página ya estaba entregada y siguió leyendo, y con el paso de las páginas descubrió que les unía mucho más que su pasión por los libros. Desde ese momento supo que frente a ella estaba el amor. Allí había un escritor. Tras aquella lectura siguieron otros encuentros, algunos digitales, cosas de la época, en los que él describía con ilusión su obra y ella se contagiaba de su entusiasmo. Estaban impacientes por hacer llegar aquella obra a cuantos lectores estuvieran dispuestos a concederles una oportunidad. Y de la mano, ilusionados, ambos fueron dando los pasos necesarios, con mimo y con cariño, pero también con pasión y esfuerzo, aquel amor fue tomando forma. El resultado de ese gran amor es Destinos de Mujer. Felicidades, Pedro, porque tu sueño de publicar este libro, de poner en valor la historia con mayúsculas, a través de pequeñas anécdotas, se ha cumplido. Gracias por este regalo que es para nosotros como editorial y como amantes de los libros, habernos dejado participar en este camino que no ha hecho más que empezar. Gracias por emocionarnos y por hacernos disfrutar con cada uno de estos 17 destinos de mujer. Y bueno, y así acaba o empieza esta historia. Ahora me gustaría cederle la palabra a Antonio Rivero, que es periodista, hasta hace poco ha sido jefe de comunicación de la Consejería de Educación y en la actualidad es director para Andalucía de la consultora Grayling,
es amigo personal del autor y lo conoce estupendamente, así que va a estar en muy buenas manos. Así que, Antonio, cuando quieras. Muchas gracias, Guiomar. Buenas tardes a todas y a todos. Yo siempre creí que los 5 minutos más terribles de mi vida me tocaría pasarlos en un avión y delante de 20 o 30 personas, no delante de casi 100 amigos como ahora. Con esta frase comenzó García Márquez la presentación de su libro Yo no vengo a decir un discurso. Y con este miedo quiero agradecer a Pedro que me haya elegido para acompañarlo en esta presentación. Algo que me honra y donde espero estar a la altura de vuestras expectativas. Los periodistas tenemos la manía de responder a las 6 preguntas básicas de toda noticia para trasladarla al público. Las famosas 6 W, que en castellano serían las preguntas ¿quién?, ¿qué?, ¿dónde?, ¿cuándo?, ¿cómo? y ¿por qué? Y por qué no, me gustaría responderlas para hablarle de Pedro Suárez y de su nuevo libro. ¿Quién es Pedro Suárez? Pedro José Suárez Rodríguez, trianero del mundo, hijo de Lele y Carmela. Es un luchador, un currante, un amante de las letras, de la historia y un apasionado de la igualdad. De sangre verde y blanca, Pedro culminó la licenciatura de Geografía e Historia en la especialidad de Historia del Arte, trabajando en construcciones aeronáuticas, donde ha desarrollado su trayectoria profesional durante 40 años. Pedro es un enamorado del Aljarafe, es uno más en la Sierra de Huelva, es un explorador incansable de los rincones escondidos de Andalucía, de los encantos que la historia ha querido que perduren en España y, cómo no, de Italia, la bella Italia. Pedro tiene la virtud de buscar la anécdota y con ella el detalle. Tiene la destreza de buscar en la cotidianidad ideas que luego acaban formando historias. Historias que a través de personajes, a veces secundarios, nos ubican en periodos fantásticos de la historia de la humanidad. Y a Pedro lo que más le gusta es compartir. Compartir todo lo que sabe sobre historia y arte y sobre la vida. Y compartirlo a través de la escritura, a través del relato, género complicado donde los haya y que él ha conseguido dominar de una manera soberbia. Así es Pedro, y mucho más. ¿Qué es Destino de mujer y otros relatos? Destino de mujer y otro relato es un gran viaje, como nos ilustran en su interesantísimo prólogo. Un gran viaje que se detiene en 17 épocas de la historia y donde podemos descubrir situaciones magistralmente escritas que nos describirán innumerables rincones y nos transportarán a diferentes ciudades que han jugado un papel importante en la historia. Destino de mujer son 17 relatos escritos en contextos sencillos, en rincones inspiradores para el autor, que nos harán ver la historia desde un punto en el que quizá no habíamos reflexionado. ¿Dónde ubicamos la obra? Destino de mujer y otro relato se ubica en cualquier parte del mundo, en Almería, Béjar, en Roma, en Tetuán, en Alcalá, en Sevilla, en Nápoles, en Salzburgo, en Córdoba, en Lima. Lo más gratificante del libro es desplazarte por contextos diferentes y rincones a miles de kilómetros de distancia y abstraerte en su lectura. ¿Cómo ubicamos la obra? Destino de mujer y otro relato, como hemos comentado, está ubicada en distintos periodos de la historia de la humanidad, desde el 1350 a.C. hasta el 2015 de nuestra era. Y seremos testigos de muchas cosas, como nos resume Miguel Ángel León, desde las desdichas de una mujer despechada en las prostimerías del Neolítico hasta la existencia de un ser fruto de los avances genéticos, mitad hombre y mitad pájaro, en el ya cercano 2015. ¿Cómo es Destino de mujer y otros relatos?
en Palomares del Río, en la Casa La Alegría, en la urbanización La Estrella, susurran todas las noches más de 3000 libros, ideas a Pedro Suárez. Él vive rodeado de literatura y de historia. Y si la literatura y la historia le añadimos talento y esfuerzo, entonces tenemos algo mágico y relatos fascinantes. Porque no hay nada a nuestros ojos más importante que el esfuerzo que realizamos por afirmarnos, y nada más grandioso que esa mezcla de placer y dolor que nuestra propia intensidad nos procura. Pero me gustaría destacar que es precisamente entonces, llevados por la necesidad de comprender y una curiosidad natural que nos incita a abrirnos para indagar en los relatos de otras vidas, en las 17 creaciones imaginarias o realistas que nos presenta Pedro, es cuando la literatura empieza a desempeñar el papel determinante para el que fue concebida. ¿Por qué deben leer Destino de mujer y otros relatos? Deben leer Destino de mujer y otros relatos porque son historias que cumplen con viejos sueños literarios y que tienen mucho de grandes autores que enseñaron a Pedro Suárez que no existe relativismo cuando una persona siente o sufre, busca o se interroga, que no existe error posible al concretar una opción entre todas las posibles para el mundo en el que se desenvuelven sus personajes, porque también ellos están vivos y deben elegir irreversiblemente su curso, su carrera, su felicidad o su hundimiento. Quiero volver a dar las gracias a Pedro por la oportunidad de acompañarlo en este día tan especial y acabar recordando que la literatura ha ejercido un influjo constante en la sociedad. Cada lector guarda la experiencia de la impresión recibida por un texto concreto y aquello que está escrito conserva el mensaje para siempre. Muchas gracias y le dejo con nuestro protagonista, Pedro Suárez. ¿Y ahora qué digo yo? Yo traía algo escrito y a ver si soy capaz de leerlo. Porque lo estoy pasando tan bien, que lo estoy pasando fatal, ¿verdad? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia. Un día tan raro como este, como un 5 de febrero a las 7 de la tarde. Intentaré hacer bueno el proverbio hindú que dice: cuando hables, procura que las palabras sean mejores que el silencio. Lo voy a intentar. Y quiero comenzar dando las gracias especialmente a la empresa FNAC por brindarnos esta oportunidad, a mis amigos Manuel Sánchez Barrero y a Miguel Ángel León Azuero, y como no, a Guiomar Sánchez y a Antonio Rivero. Después hablaremos. Hoy estoy viviendo un sueño que comenzó allá por el pasado mes de mayo, cuando pensé en recopilar un conjunto de relatos históricos escritos, el más antiguo en el 1993 y el más reciente el pasado 2012. Porque realmente es un sueño encontrarnos aquí. No os imagináis lo que se ve desde aquí. En la calle Génova, de donde procedía Francisco Pinelo, el amigo de Cristóbal Colón y de los Reyes Católicos, en cuya casa palacio podemos hoy disfrutar de la Real Academia de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría y de la Real Academia de Buenas Letras sevillana. A escasos metros de la calle Placentines, donde residían los mercaderes de Piacenza, ciudad italiana de la Emilia-Romagna, de esa Italia que nos proporcionó personajes como Miguel de Mañara, de padres genovés
impulsor de la iglesia del Hospital de la Caridad, una de las joyas de nuestro patrimonio. Nos encontramos aquí casi enfrente de la catedral católica más grande del mundo y muy cerca de donde estuvo encarcelado don Miguel de Cervantes y Saavedra, el más grande de nuestros escritores. Y por lo tanto, ¿qué lugar mejor que este para presentar este conjunto de relatos históricos? Son en total 17, como ya han indicado Guiomar y Antonio, y ordenados cronológicamente abarcan desde la prehistoria hasta el año 2015. Voy a dar paso a la lectura del principio, solo el principio, de algunos de ellos. En la página 27, que es mi número preferido, el 27, y tiene sus razones, el viaje más deseado. Se sitúa en el año 132 después de Cristo. Todos los relatos tienen un par de líneas antes de comenzar para situar al lector, hechos especialmente para esta edición. Los relatos no han tenido nunca esas líneas. Sitúan un poco al lector de qué va a ir el tema y finalizan con la fecha de cuando se escribió y en el lugar que se escribió. Probablemente el lugar de nacimiento del emperador Adriano fue Itálica, o tal vez nació en Roma. Sí es seguro que su familia, los Aelios, junto a los Sulpios, la familia de Trajano, eran de las más influyentes de la ciudad italicense. Y después comienza el relato, el cuento. No me encuentro bien navegando por el río. Noto una sensación extraña. Están las orillas demasiado próximas. Aunque se trate de mi río, de mi tierra, de mis riberas, de mi infancia, no me siento libre. Además, la navegación fluvial me evoca al Nilo y a la experiencia más dura, más triste de mi vida. No puedo apartarlo de mi memoria. Añoro la inmensidad del mar, la luz, los atardeceres infinitos. Sentirme solo sobre el mascarón de proa, dueño del barco, dueño del mundo. Pero la tentación ha podido conmigo. Es como si saldara una deuda pendiente. Debo visitar la tierra que me vio nacer. Es como volver a mi niñez. Es como estar de nuevo subido a los hombros de mi padre para coger higos o pescar sebrugas y truchas con mi tío Marcus. Volver a mi añorada Itálica. Ha sido responder a la llamada de los Helios, de mi casta, de mi sangre. Allí tomé la decisión de un modo precipitado. Mientras el Tirreme imperial estaba fondeado en Gades, descansando de un periplo iniciado en Tarraco en el mes de marzo. Y ahí vamos a dejar este relato y nos pasamos a la página 77. La página 77 nos traslada al año 1656. El pintor más importante de la historia universal nació en Sevilla, de ascendencia portuguesa y judía. No pintó demasiado porque dedicó parte de su tiempo a otras tareas. Soñar con Nápoles. El pintor del rey piensa que hoy tendrá un día más tranquilo. Sueña con poder dedicar más tiempo a su cuadro preferido. Con esa intención ha subido hasta las dependencias que conforman el taller. Cuelga el sombrero en la percha y se queda unos instantes observando su propia imagen en el espejo mientras se atusa el bigote. Su esclavo mulato, el también pintor Manuel de Pareja, abre los dos amplios ventanales y el sol de una espléndida mañana de abril inunda todos los rincones de la estancia. Abajo, en el patio, el ruido comienza a ser molesto. Se están ultimando los preparativos para el próximo viaje de los reyes a la bella ciudad de Salamanca. Él, como aposentador mayor de palacio, entiende que ya está todo organizado y que por fin podrá dedicarse a pintar. Ha llegado el ansiado momento.
Se ha quedado solo ante su obra. Levanta la tela que tapa el lienzo, que hasta ese instante solo dejaba al descubierto las patas del caballete. Teme que el controvertido tema aparezca a la vista de todos. Si saltamos a la página 105, nos vamos al año 1908 y el relato se titula Cristina y el mar. En Suecia está vigente la monarquía parlamentaria presidida por el rey Gustavo V. En Perú, el sistema político imperante es el conocido como República Aristocrática. Y París. Hacia las 7 de la tarde del lunes 26 de agosto del 2002, nos encontramos esperando mesa en el restaurante Altitude 95 de la Torre Eiffel. Atardecía en París. De algún modo poníamos el broche de oro a aquel viaje de plata. Nuestra intención era dar un paseo por el Sena, subir a la torre y cenar en un restaurante romántico. Y aquella agencia de viajes nos ofrecía las 3 opciones en un solo paquete. Mientras mirábamos el espectáculo que se abría a nuestros pies, se acercó a nosotros la guía del grupo, en perfecto castellano, macerado de marroquí, preguntando si no nos importaba sentarnos en la misma mesa con una señora y su acompañante. Contestamos que no teníamos ningún problema, pero realmente no era cierto. Le habíamos escuchado hablar en el autobús en un inglés claramente norteamericano, y las mesas eran demasiado pequeñas. La señora, vestida de una manera muy elegante, y el chico rubio, algo distraído, demasiado joven para ella, el resto del grupo se fue acoplando en sus respectivos lugares hasta que llegó nuestro turno. Y por último voy a leer las primeras líneas de Natalia Milano. Nos trasladamos a la página 165 y nos vamos al año 2015. En el año 1962, Watson y Crick obtienen el Premio Nobel de Medicina por el descubrimiento de la estructura de la molécula del ADN. En el 1982 aparece el primer animal transgénico. En 1996 nace el primer animal clonado. En el 2009, gracias a la nanotecnología, se crean músculos artificiales que superan en eficacia a los humanos. En el 2015, Natalia Milano. Por la forma de su cuerpo, mitad pájaro, mitad mujer, Natalia Milano era consciente de que su vida estaría siempre llena de dificultades, sobre todo en el plano sexual. Cuando todavía brillaban las últimas estrellas, ella se encargaba de abrir el bar, y así lo hacía cada día puntualmente. Bajaba con destreza de su Aprilia RX y lo aparcaba justo detrás de las cajas de cervezas apiladas entre el servicio de señoras y el aparcamiento de los coches. Con su andar cansino y pendular se dirigía a la puerta, mientras se desprendía del casco y soltaba al viento su melena plateada. En la penumbra de aquel garito para camioneros se enfundaba los pantalones vaqueros rojos, recogiendo con sumo cuidado el abundante plumaje de sus patas, y después procedía a introducir sus garras en unos acolchados zapatos de deporte Kelme. Espero haber correspondido a la frase de un tal William Shakespeare que dice: la brevedad es el alma del ingenio. Muchísimas gracias. Nada más.
que os firme el libro, Pedro, y os haga una súper dedicatoria. Vale, muchas gracias otra vez.